Buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Amen. Muy contento de estar acá en Santiago. Yo estuve en Chile en los años 70, comienzo de los años 80. Después, ahora en ese último año, año pasado pasé para acá y esta vez doy gracias a Dios por tener la oportunidad de compartir con ustedes acá. Amén. Amén. Yo quiero hablar para introducir, para el comienzo, hablar de Salmo 133. Eso es solamente para que tengamos una visión, después vamos a penetrar otras porciones de la palabra. Versículo 1 dice, mira, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Salmo 133 es un salmo muy conocido. Y es la palabra de Dios que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. ¿Esto es o no es verdad? Amén. Esto es verdad. Pero, ¿cómo esto se torna realidad? Porque nosotros somos todos distintos. Nosotros tenemos voluntad, gustos, tradiciones, deseos, tantas cosas distintas. Pero la palabra dice que es posible habitar los hermanos juntos en armonía. Esta es la manera como debemos ver. Si conseguimos habitar juntos en armonía, vamos a experimentar lo bueno y el delicioso. Amén. Pero ¿cómo esto va a se tornar realidad? Versículo 2 dice, es como un buen óleo sobre la cabeza. Mira, es importante ver que todo empieza con el óleo sobre la cabeza, sobre nuestra cabeza que es el Señor Jesús. Entonces vamos a ver cómo fue el vivir del Señor Jesús. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque ocurrió con la cabeza, lo que ocurrió con la cabeza va a ocurrir con el cuerpo. Hermano, ¿comprende? Entonces vamos a ver cómo fue el vivir del Señor, de la cabeza. Lucas 1:35 dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, nuestro Señor, que es la cabeza, Él nació por la obra del Espíritu Santo. ¿Correcto? Mire, su origen en ese aspecto, al tornarse hombre, fue el Espíritu Santo. Después, cuando Él llegó a los 30 años, Él empezó su ministerio. Pero, ¿cómo fue que empezó su ministerio? ¿Cómo Él... ¿Cuál fue la condición para que Él pudiera empezar su ministerio? Vamos a ver Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Que dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en cual tengo contentamiento. Entonces podemos ver que él fue ungido por el Espíritu de Dios, ¿cierto?
Y entonces empezó su ministerio. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces podemos ver que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y en todo su ministerio anduvo haciendo el bien y sanando a todos, ¿cierto? Ahora, entonces, el Señor Jesús no solo nació del Espíritu, sino hizo su obra por medio del Espíritu. Amén. Esto ocurrió con la cabeza. Mire. Después, mismo en su muerte en la cruz, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Mira, mismo ahora en su muerte, ¿cierto? Él en el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Nació por medio de la obra del Espíritu, cumplió su ministerio, hizo su obra por medio del Espíritu y murió también por el Espíritu, ¿cierto? Esto nos muestra. Ahora Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, Él también en la resurrección fue por medio del Espíritu. Mira, esto es algo muy importante. Nuestro Señor Jesús, todo que Él pasó en su vida, mira la presencia del Espíritu y la importancia del Espíritu. Amén. Amén. Y estas cosas nosotros debemos ver. Entonces, llegamos a, después de la obra del Señor, ahora vamos a ver, volviendo al Salmo 133, Él dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, ahora el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora el Espíritu llegó al cuerpo. Nosotros tenemos Hechos capítulo 2. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo fue engendrada la iglesia? ¿No fue por el Espíritu? En Pentecostés. Mira, esta manera de ver Salmo 133, ¿entiende? Y aplicar para hoy. La cabeza y el cuerpo. Este mismo Espíritu hace la obra. Nosotros estamos viviendo la iglesia. ¿Necesitamos o no del Espíritu Santo? Amén. Si la cabeza necesitó tanto, nosotros necesitamos mucho más. Amén. ¿No es verdad? No es por medio de nuestra fuerza o capacidad. Y mira, cuando llegamos en Apocalipsis, a la carta a las iglesias, se dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto Él habló a las 7 iglesias. Significa, todas las iglesias necesitan oír al Espíritu Santo. Amén. Todas. No hay excepción. No hay. Amén. Amén. Esto quiere decir, nosotros ya compartimos en Chillán, cuando Dios empieza algo, Él lo hace por el Espíritu y por la palabra. Amén. Entonces, esta es la manera de Dios hacer algo. Nada se origina en el hombre. Todo se origina del Señor, del Espíritu. Amén.
Esto es muy importante y debe ser para nuestro vivir. Mira, el Señor Jesús, desde que nació, su vivir, su muerte y su resurrección, fue todo por el Espíritu. Amén. ¿No es verdad? Y otra cosa que nosotros hablamos, compartimos y que es muy importante, es el siguiente. La palabra Espíritu Santo, esta palabra Espíritu Santo aparece en 91 versículos del Nuevo Testamento. La palabra completa, Espíritu Santo. Si hablar sobre Espíritu, hay más versículos, pero Espíritu Santo, 91 veces. Y en el libro de Hechos, 41 veces. Mira, el libro de Hechos es un libro de Hechos del Espíritu Santo. Amén. ¿Comprende? Amén. Esto es lo que nosotros necesitamos ver. Y nosotros también compartimos en Chillán el siguiente punto. Si la Biblia, si en Hechos aparece tantas veces el Espíritu Santo, ¿cuántas veces el Espíritu Santo aparece en nuestras vidas? Amén. ¿Cuántas veces? 40. Si aparece muchas veces en nuestra vida, alabado sea el Señor. Amén. Si aparece pocas veces, tenemos un problema. Amén. Mira la imagen de la visión que Salmo 133 nos transmite, ¿cierto? Este óleo que es espíritu es sobre la cabeza, desciende hasta el cuerpo, ¿cierto? Amén. Es para nosotros, amados hermanos, amadas hermanas. Y hay dos puntos yo quiero aplicar en esta noche de una manera más fuerte. Lo primer punto es Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Este es un versículo maravilloso porque dice que íbamos a recibir el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo íbamos a recibir también el poder. Amén. Íbamos entonces a ser testigos. ¿Cierto? Esto quiere decir, en nuestra persona va a surgir una manifestación. La manifestación de la persona de Cristo. Amén. Esto es por medio del Espíritu. Amén. Y acá dice, recibiréis poder. Yo quiero hablar una cosa. Muchos al leer en este versículo, recibiréis poder, tienen un concepto. Es poder de hacer milagros, ¿no? De dar órdenes y las cosas van a ocurrir. Piensa ese tipo de poder, ¿cierto? Va a recibir poder. Yo quiero este poder, quiero hacer esto, quiero... Pero lo punto más importante de este poder es el poder de transformar nuestra persona. Amén. ¿De qué sirve cambiar las cosas exteriores si no cambia el interior? Amén. ¿Correcto? El verdadero poder es el poder que cambia nuestro interior. Amén. No es un cambio en las cosas de afuera. Amados hermanos, amadas hermanas, el Espíritu dio poder a nosotros para cambiar a nosotros mismos. Amén. ¿Cierto? Nuestra persona. Por eso que es posible los hermanos habitar en armonía. Solamente el poder de Dios puede hacer con que los hermanos vivan en armonía. Amén. Mira el poder del hombre.
de unidad, Naciones Unidas. Esas naciones son unidas. Pelean todo día. Pero eso es lo que el hombre puede hacer. ¿Correcto? Y otra cosa. ¿Te acuerdan de Daniel, no? El libro de Daniel, creo que en el capítulo 2, ¿no? El sueño de Nabucodonosor, ¿cierto? Él vio una estatua. Amén. Todo lo que el hombre puede hacer es una estatua, pero el espíritu hace un cuerpo. Amén. Hermanos, nosotros no somos estatua, nosotros somos cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu. Amén. Esto es poder. Amén. ¿Comprende? Amén. Entonces, es importante que veamos eso. Podemos ver el libro de Hechos, ¿no? Mismo en el final de los evangelios, cuando ellos llevaron al Señor para crucificarlo, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban? Huyeron, ¿cierto? Sí. Escondidos. Todos se fueron. Pero ellos cambiaron, ¿no? Después. Sí. Podemos ver el libro de Hechos. Recibieron poder. Amén. Fueron cambiados. Peleaban para ver quién era el mayor, ¿cierto? Cierto. Ahora ya no peleaban para ser, porque ahora eran uno. Amén. Poder del Espíritu. Amén. Amén. Por eso el Espíritu, mira en Hechos capítulo 2, dice, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cierto? Versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Mira, un estruendo y un viento recio que soplaba. Esto es una manifestación de poder para sacar todas las cosas Amén. del viejo hombre, las cosas viejas, porque ahora iba a surgir algo nuevo en este universo, la iglesia. Amén. Dios y el hombre juntos, ¿cierto? Cabeza y cuerpo. Amén. ¡Wow! Esto es tremendo. Amén. Amén. Y volviendo a Salmo 133, dice, versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nosotros debemos ver, aplicar eso para nosotros, que ese rocío que descenda en Santiago, en nuestras vidas. Amén. Y el Jehová pueda enviar bendición y vida eterna. Amén. Los hermanos acá en Santiago, Amén. ¿cierto? Y en todo Chile. Amén. Bueno, entonces mira, estos discípulos que habían huido todo porque tenían miedo, ahora, por ejemplo, Hechos 5:41, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. ¿Qué tipo de hombres son estos? ¿Qué tipo de hombres?
¿Se encuentran en este mundo hombres así? No. Ese tipo de hombres son engendrados por el Espíritu. Amén. ¿Cierto? Entonces, yo quiero dar énfasis primeramente a ese punto de poder. Y el segundo punto es sobre la cuestión de la unción del Espíritu, enseñar a nosotros. Es otro punto muy importante para nuestro diario vivir. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Qué es que el Espíritu va siempre a enseñar a nosotros? ¿Qué es? Siempre va a nos enseñar sobre la persona de Cristo, sobre la vida. Mira, el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Dios desea llevarnos al principio, porque en el principio, lo que había en el principio era obra del propio Dios y del Espíritu. ¿Correcto? Entonces, Dios siempre desea llevarnos al principio, a lo que era. El hombre tiene un problema. El hombre siempre desea extender su mano para cambiar las cosas. Eso es un problema. Pero Dios siempre hace una obra y nos hace volver al principio. Ahora, en 3 porciones de la palabra del Evangelio, el Señor nos muestra cómo que el Espíritu enseña a nosotros. Primeramente, Mateo capítulo 10, versículos 17 hasta 20. Dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y los gentiles. Mas cuando os entreguen, mira, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, acá el Señor Jesús está hablando a los discípulos: no os preocupáis con lo que habéis de hablar. Nosotros siempre preocupamos, ¿qué es que vamos a hablar así? A la reunión, hermano, vamos a compartir. Yo quedo preocupado. ¿Qué es que yo voy a compartir? ¿Qué es que yo voy a compartir? No os preocupéis. ¿Tenemos espíritu o no? Amén. No es quedar preocupado con la mente, ¿qué es que yo voy a compartir? Sino estar en el espíritu y oír qué es que el Espíritu desea compartir en nosotros. Mira, acá habla del Espíritu de vuestro Padre. Vamos a ver, tenemos que prestar atención a esto. Espíritu de vuestro Padre. Ahora, Marcos 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros,
No os preocupéis por lo que hablé de decir, ni lo penséis. Mira, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Mira, en Mateo el Señor habla Espíritu de vuestro Padre. Entonces es el Padre que va a hablar por medio de nosotros, ¿cierto? Acá dice que es el Espíritu Santo. Ahora Lucas 21, versículos 12 a 15. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga, a las cárceles. Seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón y no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Agora acá dice el Señor Jesús, yo voy a dar las palabras. Mira, Padre, Hijo y Espíritu van a dar la palabra para usted, amado hermano. Amén. Amén. No os preocupéis ni ponéis... Aprenda a usar el Espíritu. Amén. Estas experiencias necesitamos tener. Amén. ¿Cierto? Amén. ¿Usted cree o no esos versículos? Amén. Por eso, mira, esas personas son llevadas ante reyes, gobernadores, ¿no? Concilios y tal. Entonces, cuando llega la hora de compartir, hermano, no quede sentado en la silla. Usted debe pararse. ¿Qué vas a hablar? No sé, pero yo creo que la palabra de Dios habló. ¿Cierto? Amén. El Espíritu va a poner. Amén. ¿Por qué? Porque cuando estaba escuchando la palabra, el Espíritu habló alguna cosa en su interior. Y es eso. Amén. Tan simple. Amén. Amén. Bueno. Ahora, Evangelio Juan 16, versículos 13 y 14. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Hermanos, estas experiencias todos nosotros necesitamos. Por eso necesitamos tener comunión, por ejemplo, leer la palabra de Dios, tener comunión con Dios y tener la viva experiencia y poder dar testimonio. Dios habla conmigo. Amén. ¿Cierto? Esto es fundamental. Bueno, ahora yo quiero hablar algunas cosas que los peligros que muchas veces ocurren. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 1 hasta versículo 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Y si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley
o por el oír con fe? ¿Sabe cuál es el peligro? Es que con tiempo nosotros no dependemos más del Espíritu. No depender más del oír con fe, de oír la palabra, creer en esta palabra. Nosotros con el tiempo cambiamos y después caímos en una situación en que simplemente hacemos las cosas como obras de la ley. Eso es un peligro. Nosotros vimos los Gálatas cayeron en esta situación. Empezaron en el Espíritu, pero después, en el fin, estaba en la carne, por las obras, ya no más por el Espíritu. Entonces, este es un peligro. Por eso siempre debemos dar atención. Segundo peligro que tenemos está en 1 Corintios capítulo 2, a partir del versículo 6. Dice: empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de ese siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de ese siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Nosotros no buscamos la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Cuando nosotros conocemos la sabiduría de Dios, nosotros no hacemos las cosas que el mundo hace. ¿Por qué muchas veces hacemos las cosas que el mundo hace? Porque tomamos la sabiduría de este mundo. ¿Comprenden? Ahora, versículo 9. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Dios ha preparado tantas cosas que hasta hoy nosotros no sabemos. Pero, ¿ustedes desean experimentar? Amén. Solamente por el Espíritu. Amén. ¿Sabe? Es eso. Debemos creer en eso. Y en ese nuevo comienzo, Dios desea dar esto para ti, amado hermano, amada hermana. Amén. Porque en el pasado, lo que ocurría, venían las cosas y nosotros lo tomábamos todo. Pero ahora, Dios está cambiando todo. Lo que Dios desea hoy hacer es que tú seas no solamente una persona que ve la cosa, sino que tú seas un protagonista, ¿entiende? Lo que actúa, lo que hace parte. Amén. Y poder experimentar ese Dios vivo. Amén. Esto es algo maravilloso. Y versículo 10 dice: pero Dios nos lo reveló a nosotros, por el Espíritu, que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios revela es por el Espíritu. Por eso necesitamos tener nuestro espíritu ejercitado. Esto es algo muy importante. Y el versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el versículo 12, que es maravilloso: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Recibimos el espíritu de Dios. Y versículo 13.
lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Traducciones de otras lenguas dice así, no con palabras, doctas palabras de humana sabiduría, pero con palabras enseñadas por el Espíritu. ¿Sabe de una cosa, amado hermano? Ahí hay un punto muy importante que yo deseo ayudar a todos. Si el Espíritu pone un sentimiento en nuestro interior para transmitirnos, Él también va a nos dar las palabras para transmitir este sentimiento. ¿Entienden? No son palabras, no hablamos con palabras de humana sabiduría, pero palabras enseñadas por el Espíritu. Esto es muy importante. Tú recibes un sentimiento, Señor, dame las palabras para transmitir eso. Y el Espíritu va a te dar las palabras y tú vas a transmitir a los hermanos el sentimiento del Espíritu con las palabras del Espíritu. Amén. Esto es muy importante también. Y versículo 14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Este hombre animal es el hombre natural, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Todo eso es por medio del Espíritu. Amén. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, nosotros empezamos hablando de Salmo 133. ¿Cómo vamos a ser uno? ¿Cómo vamos a vivir lo que está en este salmo? ¿Cómo vamos a poder decir, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Es por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Empezó, fue derramado sobre la cabeza y hoy nos alcanzó. ¿Cierto? Amén. Y la bendición y la vida va a llegar a todos. Amén. Que el Señor pueda bendecir a todos nosotros. Amén. Amén. Ahora los hermanos van a complementar. Aleluya. Por todo hermano aquí, para usted, nos puede alzar para dejar palabra con los otros. Amén. Hay traductor, era de tres hermanos traductor oficial tenemos nosotros. Entonces puede hablar libremente portugués, puede traducir español. Mejor que el hermano muy buen caso. Amén. Hermano brasileño, no se habla perfectamente español. Puede usar el traductor oficial. Puede hermano compartir. Vai começar você, mas... Amém. Fica em pé aqui no cantinho. Água. Amém, irmãos? Irmãos e irmãs de Santiago. Amém. Hermano y hermana Santiago, Muito prazer estar com vocês aqui. placer estar con ustedes aquí. Agradeço os irmãos pela recepção. Agradezco a los hermanos por la recepción. Amanhã estaremos voltando para o Brasil. Mañana estaremos volviendo a Brasil. Estamos levando aqui do Chile Estamos llevando de Chile boas lembranças
buenos recuerdos, bons momentos buenos momentos e uns quilos a mais. y una Mas essa noite, irmãos, nós ouvimos algo tremendo. Esta noche, hermanos, oímos algo tremendo. Toda obra de Deus é feita pela palavra e pelo Espírito Santo. Amém. Toda obra de Dios es hecha por la palabra y por el Espíritu Santo. Então, são duas coisas que nós precisamos Son dos cosas que nosotros necesitamos todos os dias: todos los días: ir até a palavra ir a la palabra e exercitar o Espírito. y ejercitar el Espíritu. Quando nós vamos até a palavra, Cuando vamos a la palabra, nós vamos nos constituindo daquilo que Deus pensa, vamos constituyéndonos de lo que Dios piensa, daquilo que Deus gosta, de aquello que a Dios le gusta, dos planos de Deus, de los planos de Dios, da vontade de Deus. de la voluntad de Dios. E essa palavra vai sendo depositada em nós. Y esa palabra va siendo depositada en nosotros. E isso vai se constituindo em nós bom depósito. Y eso se va constituyendo en nosotros un buen depósito. E quando nós exercitamos o Espírito, Y cuando ejercitamos el Espíritu, podemos sacar deste bom depósito podemos sacar, tirar de ese buen depósito que a tenemos. palavra que foi depositada dia a Y dia. la palabra que fue depositada día a día. Eu toquei muito no que foi dito nesta noite, Yo toqué mucho lo que fue dicho esta noche. que o Senhor ele dá o sentimento Que el Señor da el sentimiento e ele dá também a palavra. y Él da también la palabra. O Espírito Santo ele coloca no nosso coração aquilo que nós devemos fazer, falar El Espíritu Santo pone en nuestro corazón lo que nosotros debemos hacer, e hablar, falar, y e hablar, também ele coloca as palavras na nossa boca. y también pone las palabras en nuestra boca. Eu queria compartilhar uma experiência que eu tive, Quería compartirles una experiencia que tuve, que vem reafirmar o que foi falado nessa noite. lo que viene a reafirmar lo que fue hablado esta noche. Há aproximadamente 3 anos, Hace 3 años aproximadamente eu recebi um convite recibí una invitación para ministrar para a ministrar palavra la palabra num grupo de pessoas en un grupo de personas que cuidam da recuperação de pessoas drogadas. que cuidan de la recuperación de personas drogadas. Toda quinta-feira pela manhã, Todo jueves por la mañana eu vou até esse lugar voy hasta ese lugar e libero uma palavra. y les doy una palabra, libero una palabra. E eu comecei 1 ano, 2 anos, Comencé 1 año, 2 años, e chegou um momento que eu estava com muito peso sobre isso. y llegó un momento que tenía mucho peso sobre eso, Tantas coisas para fazer, tantas cosas por hacer, e eu tinha que preparar uma palavra na quarta-feira à noite. y yo tenía que preparar una palabra el miércoles en la noche, E eu me cansei. y me cansé, E eu pensei comigo, y me dije a mí mismo, vou falar pro coordenador que eu não irei mais, le voy a decir al coordinador que no voy a ir más, porque isso estava me custando tempo. porque me estaba ocupando tiempo, E antes de eu falar com ele, y antes de hablar con él, o Senhor falou comigo. el Señor habló conmigo, E ele falou fortemente comigo. y él habló muy fuerte conmigo, Ele falou uma frase para mim. me dijo una frase, Eles não têm nada. ellos no tienen nada. É verdade. Isso foi um gancho. Eso fue un golpe muy fuerte. Porque, irmãos, nós temos muitos e muitos anos Fuimos muchos años onde a palavra foi depositada em nós. cuando la palabra fue depositada en nosotros. E eu falei para o Senhor, então o Senhor vai me capacitar para falar. Entonces le dije al Señor que usted me tiene que capacitar para hablar. Porque Ele me falou isso, eles não têm nada e você tem algo. Porque Él me dijo eso, que no tiene nada y tú tienes eso. E eu comecei então a exercitar o meu espírito, ficar tranquilo. Yo comencé a ejercitar en mi espíritu y a quedarme tranquilo. E eu não fui mais preparar mensagens. No preparé ningún mensaje más. Mas quando chega quarta-feira, eu começo a exercitar o meu espírito. Pero cuando llega el miércoles comienzo a Amén. ejercitar mi espíritu. E eu começo a falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale amanhã? Y le digo, Señor, ¿qué quieres que hable mañana? E às vezes eu durmo e eu não tenho essa resposta. Y a veces duermo y no tengo esa Às respuesta. vezes eu acordo de madrugada e o Senhor me dá a resposta. Y a veces despierto en la madrugada y me da la respuesta al Señor. Às vezes eu acordo de manhã e o Senhor me dá a palavra. Y a veces despierto en la mañana y el Señor me da la palabra. E aí quando Ele dá a palavra,
ele começa, os versículos parece que vem enfileirando assim, a ideia do que falar e os versículos, aí eu levanto e começo a anotar. Eu anoto e aí eu vou para lá com a mensagem pronta. Às vezes quando eu chego lá, o Senhor muda a mensagem. E eu falo aquilo que o Senhor quer que eu fale. Amém. Então eu tenho que isso tem sido uma bênção. Porque isso tirou um peso das minhas costas. Por outro lado, eu também aprendi. Muitas vezes nós preparamos algo que não é o que o Senhor quer que a gente faça. Às vezes não é necessidade deles. Cada pessoa tem uma necessidade. Nós não conhecemos a necessidade das pessoas. O Espírito conhece. Se nós exercitamos o Espírito, Deus vai falar. E Deus tem falado. Então, essa palavra, quando eu ouvi essa palavra hoje, Entonces, cuando yo oí esa palabra hoy, Amém. pela primeira vez, por la primera vez, me lembrei disso daí. recordé eso. É isso que eu vou compartilhar com os irmãos. Y eso Amén. es lo que con los Essa hermanos. experiência minha. Esa experiencia. E isso é algo muito doce. Y eso es algo Sí. muy dulce. E é algo que eu continuei, Que yo continué, e essa porta foi aberta. esa puerta fue abierta. E testificou que quando o Senhor abre uma porta para nós, Y testifico que cuando el Señor nos abre una puerta, Ele também nos capacita Amém. a fazer aquilo que Ele quer. eso es lo que Amém. Él quiere que hagamos. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. Amém. Boa noite, amados irmãos. Buenas noches, amados hermanos. Também é uma alegria para nós estarmos aqui com vocês hoje à noite. Es una alegría para nosotros estar con ustedes aquí esta noche. Estive em Santiago há mais de 15 anos atrás, Estuve en Santiago hace más de 15 años atrás, mais uma conferência em São una Bernardo, conferencia en San com o Bernardo, irmão Dong, muitos irmãos. muchos hermanos. Mas hoje, ao entrar aqui nesse recinto, Al entrar en este recinto, eu senti algo diferente, irmão. sentí algo diferente. Amém. Algo muito especial aqui hoje. Sentí algo muy especial aquí. Os irmãos unidos. Los hermanos unidos. E esse salmo, Ese salmo ele tem uma história por trás. tiene una historia por atrás. Davi escreveu isso depois de ter vencido todas as batalhas. David escribió esto después de haber vencido todas las batallas. Primeiro contra as tribos Primero contra inimigas las tribus enemigas, e depois después lutas internas entre irmãos. luchas internas entre hermanos. Havia luta contra a casa de Saul. Había lucha contra la casa de Saúl. E eu creio que aquilo constrangia bastante o espírito de Davi, Yo creo que eso le dolía bastante al espíritu de David, ter que lutar contra seus próprios irmãos. de tener que luchar contra sus propios hermanos. Enfim, conseguiram se unir Al final consiguieron unirse e ele escreve esse salmo. y escribió ese salmo. Oh, como é bom Oh, cómo es bueno e agradável viverem unidos os irmãos. vivir unido con los hermanos. Creio, irmãos, que esse é o pensamento de Deus. Creemos que ese es el pensamiento de Dios. Davi, na verdade, expressou aqui o coração de Deus. David, la verdad, expresó ahí el corazón de Dios. Claro que Davi, tendo que lutar contra a casa de Saul, David teniendo que luchar contra la casa não de era Saúl, algo tão agradável. no era algo tan agradable. Mas agora a luta cessou. Pero ahora la lucha paró. E agora os irmãos podem viver em união. Pero ahora los hermanos pueden vivir en Como unión, diz na versão, em harmonia, não? en armonía. Sí. Juntos em harmonia. Que maravilha, irmão. Amém. Amém. Hermanos, Isso é o que Deus precisa sentir aqui no Chile. eso es lo que Dios necesita sentir aquí en Chile. Deus precisa olhar para o Chile Dios necesita mirar a Chile, ver a Chile e falar y hablar. quão bom Cuán bueno e agradável y agradable que os irmãos no Chile que los hermanos de Chile vivam em união. Amém.
Para terminar, eu vou pular para o versículo 3. Para terminar, voy para el versículo 3. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. Versículo 3, ¿cuál es? Versículo 3. 3. 3. Como o rocio do Hermon. Estou falando espanhol já. Sí, sí, sí. Como é o rocio de Hermon que descende sobre os montes de Sião, porque allí envia Jeová bendição e vida eterna. Aleluia. O irmão Miguel falou sobre o Espírito. Vale? Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amém. O irmão Miguel falou para nós que isso é uma questão do Espírito. Como el hermano Miguel nos dijo, eso es una cuestión, un asunto del Espíritu. E esse orvalho do Hermon Que se vaya del Hermón, que desce sobre os montes de Sião, na verdade é o Espírito de Deus Espíritu de Dios, que desce do Monte Hermon, que baja del monte ficado pelo Monte Hermon, e cai no Monte Sião. y cae en el monte de Sion. O Monte Hermon ficava bem ao norte El norte del monte quedaba bien al norte, e era muito alto. muy alto. Tinha neve no cume do monte. Había nieve en el topo del monte. E quando o vento soprava, Y cuando el viento soplaba, levava, né, as gotas llevaba las gotas, de neve e se transformavam em gotas de orvalho en gotas de caindo sobre Sião. cayendo sobre Sion. E o que era Sião? ¿Qué es Sion? Sião representava a vitória Sion representaba la victoria. de Davi. Tudo está em paz, Todo está en paz, tudo está tranquilo, todo está tranquilo. os irmãos não brigam mais, Los hermanos no pelean más, não há mais luta, no hay más lucha. e agora a bênção. Y ahora hay bendición. E Amém. essa bênção vem do alto, Y esa bendición viene del essa bênção vem do Espírito. Espíritu. E aí o Senhor ordena realmente Y eso nos ordena realmente a bênção para sempre. la Amén. bendición para siempre. Queridos irmãos, Amados hermanos, queridos que hermanos, Deus possa olhar para o Chile que Dios pueda mirar Chile, e dizer quão bom cuán bueno, e Amém. agradável agradable viverem unidos vivir con los hermanos. os irmãos. Ali ordena sua bênção e a vida para sempre. Aleluia! Amém. Sanitário aqui? Tem. Pode passar. Sim, sanitário. Sanitário. Amém. Louvado seja o Senhor. Gracias al Señor. É bom estar junto com os irmãos. Muy bueno estar con nuestros hermanos juntos. É minha 7ª vez que eu venho no Chile. Es la séptima vez que vengo a Chile. E louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. A comunhão cada vez é mais doce. Cada vez es más dulce. Né? A recepção dos irmãos. La recepción de los hermanos. O calor dos irmãos. El calor de los hermanos. O amor dos irmãos El amor de los hermanos. nos constrange. Nos constrange. Mas graças a Deus Gracias a Dios. que o Senhor nos tem dado uma palavra. El Señor nos ha dado una palabra. E essa palavra, ela precisa ter realidade na minha vida, na vida de cada um dos irmãos. Necesita tener realidad en cada uno de los hermanos. En mi vida. Precisa ter essa realidade na vida da igreja. Necesita tener esa realidad en la vida de la iglesia. Amém? Amén. Nós vimos que o irmão compartilhou, Vimos que el hermano compartió né, de Salmo de 133. Salmo 133. Eu lia muitas vezes o Salmo 133. Yo leía muchas veces el Salmo 133. Mas quando nós fomos em Israel, Pero cuando fuimos a Israel, né, perto do Muro das Lamentações, cerca del Muro de las Lamentaciones, né, os judeus fazem as suas orações. los judíos hacen sus Depois na oraciones. lateral assim é cheio
de salas, y después las laterales llenas de salas, que os judeus ficam lendo que los judíos están a leyendo palavra, la palabra, fica cantando, né? están cantando, E nós passamos rapidamente assim e paramos numa sala. y pasamos rápidamente y paramos en una sala. E ele estava cantando o Salmo Y 133. ellos estaban cantando el Salmo 133, Cada um abraçado cada uno abrazado e pulando. y saltando. Aí eu vi, isso é Salmo Y 133. ahí yo vi que eso era el Salmo 133. É porque o Espírito foi derramado sobre eles, Es porque el Espíritu fue derramado sobre ellos, sobre o corpo. sobre el cuerpo. Aí a unidade, Hay a unidad, alegria, alegría, a desfrute do Senhor. hay disfrute del Señor. E nós vimos que o irmão também compartilhou conosco Y también vemos que el hermano a vida compartió do con Senhor nosotros Jesus. la vida del Señor Jesús Ele nasceu pelo Espírito Santo. por el Espíritu Santo. Ele foi batizado pelo Espírito Él Santo. fue bautizado por el Espíritu Santo. E uma voz do céu desceu: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Descendió y dijo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo placer. E no seu ministério, ele andou curando as pessoas, salvando, Él estuvo curando a las personas, tirando todas sacándolas, as enfermidades sacando todas las enfermedades pelo Espírito. por el Espíritu. E ele se ofereceu para cada um de nós Y él se ofreció na a cada uno de cruz, nosotros en la cruz, né, ofereceu se voluntariamente ofreció voluntariamente para me salvar, para salvar a cada um de para nós. salvar a cada uno de nosotros. Olha a obra que o Espírito Santo fez Miren la obra que el Espíritu Santo hizo para alcançar a mim e alcançar a cada um dos para irmãos. alcanzar a cada uno de nosotros. Amém. Então hoje nós temos de perceber Entonces debemos percibir hoy que nós somos um vaso para o Senhor. que somos un paso para el Señor. Por isso nós, nesse novo começo, nesse novo início, Por eso en este nuevo comienzo, en este nuevo inicio, não é alguém dando ordem, no es alguien dando órdenes, não é alguém mandando. no es alguien mandando. O princípio é comunhão. El principio es comunión. E a comunhão é pelo Espírito. Y la comunión es por el E Espíritu. quanto há Espírito, há edificação. Cuando hay Espíritu hay edificación. Quando há Espírito, há unidade. Cuando hay Espíritu hay unidad. Quando há Espírito, há testemunho. Cuando hay Espíritu hay testimonio. O corpo de Cristo é manifestado em cada cidade. El cuerpo de Cristo es manifestado en cada ciudad. Então, por isso, hoje nós temos que perguntar para nós. Entonces hoy debemos preguntarnos, Como vaso, ¿cómo vas? nós temos que ser como o Senhor. Fomos gerados pelo Espírito Santo, Fuimos generados por el Espíritu Santo. né? Todos nós somos batizados. Todos nosotros somos bautizados. Batizados pelo Espírito Bautizados Santo por el Espíritu Santo. para dentro do corpo de Amém. Cristo. Para dentro del cuerpo de Cristo. E hoje Deus nos confiou a obra dele. Y hoy Dios nos confió su obra. A obra dele são pessoas. La obra de Él son personas. É a sua esposa que está do seu lado. É os seus filhos que estão sobre o seu cuidado. Sus hijos que están sobre su cuidado. Os irmãos. Los hermanos. Essa é a obra que Deus quer fazer. Esa es la obra que Dios quiere hacer. O que adianta eu fazer uma obra lá na África se Deus não faz uma obra na minha ¿De vida? qué sirve si yo hago una obra en África si Dios no hace una obra en su Não faz uma obra na minha no família hace su obra en mi familia? ou na igreja que eu me reúno? O en la iglesia donde yo me reúno. Quando nós encontrarmos o Senhor, Cuando Dios encontramos al Señor, o Senhor não vai perguntar quantos quilômetros você andou, não. el Señor nos va a preguntar cuántos kilómetros anduvimos, Quantas cidades você visitou ou cuántas países. ciudades visitamos o países. Deus vai falar: cadê as pessoas? Dios nos va a decir, ¿dónde están las personas? Cadê a sua esposa? ¿Dónde está su esposa? Cadê seus filhos? ¿Dónde están sus hijos? As minhas netas, né? Hoje eu tenho netas. Tá certo? Onde estão os irmãos da igreja ¿Dónde están los hermanos de la iglesia? que eu confiei Que yo te confié. para você cuidar? Que confié para que As tú nossas cuides. mãos têm de estar cheias de irmãos, Nuestras manos deben estar llenas de cheio hermanos, de pessoas. llenas de personas. Aí o Senhor pode falar para nós: Ahí Dios nos puede decir, servo fiel e siervo prudente. fiel y prudente, Entra pro gozo, entra para el gozo, entra pro desfrute. entra para el disfrute. Imagina se nós chegarmos diante do trono de Deus. Imagina si llegamos al trono de Dios, O delante Senhor del trono de falou: Dios, aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. y el Señor nos dice, apártense de mí, tú que practicas la iniquidad, Eu não vos conheço. yo no los conozco. É triste ou não é? Es triste, ¿no? Mas graças a Deus, hoje nós temos essa oportunidade. Hoy tenemos esa oportunidad, Nos consagrar ao Senhor. consagrarnos al Señor.
toda a realidade da igreja é por meio do Espírito. Toda la realidad de la iglesia es por medio del Espíritu Santo. Por que tem problemas entre os irmãos? ¿Por qué hay problemas entre los hermanos? Faltou Espírito. Faltó Espíritu. Tá certo? Eu acho que a minha opinião é a melhor. Yo creo que mi opinión A irmã es la mejor. acha que a sua opinião é La melhor. hermana cree que su opinión es la mejor. Nós temos de achar a opinião do Espírito. Nosotros tenemos que ver que la opinión del Espíritu Santo es la Por mejor. isso a importância de nós exercitarmos o Por Espírito eso Santo. la importancia de que ejercitemos el Espíritu Santo. E como vaso de Y Deus, como vaso de Dios, nós precisamos da palavra de Deus. nos necesitamos de la palabra de Dios. E o Senhor nos deu um Espírito. Y el Señor nos dio el Espíritu. Ele fala, né, Efésios fala, enchei-vos do Espírito. Efesios dice, Não embriagueis com vinho, mas enchei-os com o Espírito. Llenémonos de las cosas del Espíritu. Efésios e Colossenses também, habite ricamente em vós a palavra de Cristo no vosso coração. Efesios y Colosenses dice, habite ricamente en ustedes la palabra de Dios. O La irmão palabra de nuestro corazón. compartilhou conosco que o Espírito Santo que fala por nós. El hermano nos dijo que el Espíritu Santo es quien habla por nosotros. Ele fala por nós. Él habla por nosotros. Mas o vaso precisa estar cheio da palavra de Pero el Deus. vaso necesita estar lleno de la palabra de Para Dios. você ganhar o sentimento de Deus. Para que usted pueda ganar ese Ganhar a palavra de Deus. ganar la palabra de Dios. Eu estou feliz. Y yo estoy muy feliz, estoy feliz. Que eu acho que tem esperança no Chile. Y creo que hay Amén. esperanza en Chile. Amén. Os irmãos também não acham? Los hermanos no creen. Louvado seja Deus. Alabado sea Que Dios. Deus possa nos abençoar, Que Dios nos pueda bendecir. possa abençoar as igrejas no Chile, Pueda bendecir las iglesias en Chile. nesse novo começo, Este nuevo comienzo. nesse novo início, Este nuevo inicio. nós caminhamos juntos, Nos caminamos juntos. nós choramos juntos, nós sofremos juntos.